¿Qué tienen en común las personas que se gradúan en las grandes universidades del mundo, como Oxford, Cambridge, Harvard o el MIT? ¿Una inteligencia prodigiosa, una memoria casi fotográfica, o la capacidad de estudiar de forma incansable día tras día, sin necesidad de dormir? Estas son algunas de las preguntas que siempre me he hecho, pero que durante los últimos 7 años he tenido especialmente presentes y me han llevado a investigar e incluso a entrevistar a alguna de esas personas en apariencia tan excepcionales para conocer sus secretos. Así que hoy acompáñame en este apasionante viaje en el que descubriremos lo que necesitas para aprender de una forma mucho más rápida y efectiva. Empecemos por uno de los puntos fuertes: la inteligencia. ¿Son genios todos los estudiantes de Harvard? Pues en realidad no. Según varios estudios, el universitario promedio tiene un cociente intelectual de 110 puntos, mientras que la media en universidades de élite es tan solo de 120, por lo que estamos hablando de una diferencia poco significativa. Sí, son más inteligentes, pero tampoco mucho. Y sí, el filtro que hay que pasar para entrar en una de estas universidades es muy exigente, dado que rechazan el 95% de las solicitudes. Por lo que cabría esperar que el cociente promedio fuera mucho más alto, de unos 160 puntos o así. Pero no, estamos muy lejos de la realidad. Fijémonos por ejemplo en el caso de Augusta Uamanzu Na, a quien la prensa puso el apodo de la mejor estudiante de Estados Unidos, tras ser aceptada por las 8 elitistas universidades que componen la Ivy League: Harvard, Yale, Columbia, Brown, Cornell, Dartmouth, Pensilvania y Princeton. Todas ellas se la rifaban. En su entrevista, ella decía que no era cuestión tanto de inteligencia como de esfuerzo y compromiso. Y vale, está claro que Augusta es una mujer inteligente, eso es evidente. Pero ¿hay solo modestia en estas palabras? Lo más probable es que no. Si profundizamos un poco, vemos que socialmente existe una tendencia general a valorar cada vez menos las cualidades innatas frente a las llamadas habilidades blandas o soft skills. Tanto las empresas como las universidades cada vez se fijan menos en las cualidades innatas y más en rasgos como la inteligencia emocional, la creatividad o la capacidad de organización. Cualidades que, por otro lado, tienen la ventaja de que pueden ser entrenadas si entendemos cómo funcionan. De esto se dio cuenta George Vaillant, profesor de medicina de Harvard, quien tuvo que estudiar a 93 alumnos de su facultad para llegar a la conclusión de que la clave de su éxito no estaba correlacionada con el cociente intelectual, sino con sus habilidades sociales y capacidad para regular las emociones. Algo tremendamente interesante, ya que nos deja opciones de mejora. En mi búsqueda por comprobar si esto era cierto, tuve la oportunidad de entrevistar a un egresado de Cambridge, el doctor Ian Samir, quien además de tener un título de medicina de esta prestigiosa universidad, es un gran divulgador sobre técnicas de estudio, y durante nuestra conversación destacó el papel clave que tuvieron para él la organización y la constancia. En su caso particular, convirtió el estudio en un hábito diario al que siempre tenía que dedicarle un rato. De esta forma, lo tenía tan interiorizado que le era imposible procrastinar. Para ello usaba distintas estrategias de toma de apuntes mezcladas con el uso de tarjetas flash que repasaba a diario, y esto supuso un cambio increíble en su dinámica de estudio. Y aquí llegamos a otro de los puntos importantes. ¿Ser perseverante significa dedicarle más horas al estudio o dejar de dormir? Pues en realidad no. Sé que todos tenemos en mente esa imagen de las películas en la que un grupo de universitarios pasan varias noches en vela estudiando a base de café y bebidas energéticas para sacar la nota más alta de la clase. Pero la realidad es bien distinta. De hecho, el descanso es tan sumamente importante que Robert Stickgold, del Centro de Sueño y Cognición de Harvard, descubrió que las calificaciones de los estudiantes que duermen 6 horas y media son más bajas que las de los alumnos que invierten 1 hora más en descansar. Y aquí quiero recalcar la palabra invertir, porque es de forma literal. Debemos de verlo como una inversión y no como un gasto. Por todo ello, estas universidades de élite recomiendan a sus estudiantes no dormir menos de 9 horas, porque saben que el sueño es esencial para consolidar la memoria. Pensemos en un pequeño experimento. Imagina un estudiante A dedicando 4 horas al estudio a lo largo de un día, y por otro lado, un estudiante B dedicándole más de 8 horas. La lógica nos dice que si estudiamos 8 horas, aprenderemos más que si estudiamos 4. Pero la neurociencia dice algo muy distinto. Nuestra capacidad atencional y de aprendizaje va disminuyendo a lo largo del tiempo si no descansamos lo suficiente. Al principio aprendemos muy rápido, pero cada vez nos cuesta más. Pero esto no es todo. Hace unos años se hizo un experimento en el que se puso a estudiar español durante una sesión de 8 horas a un grupo de estudiantes norteamericanos. El segundo grupo estudió 4 horas el primer día, dejaron pasar un mes y tuvieron otra clase de 4 horas más. Ambos grupos estudiaron las mismas horas, 8 en total, con la diferencia de que los estudiantes del segundo
obtuvieron tiempo suficiente como para descansar y continuar con sus vidas cotidianas. Para finalizar el experimento, a todos los alumnos se les hizo un test 8 años después. El resultado fue que el segundo grupo consiguió de media una mejora del 250%, habiendo estudiado las mismas horas que los demás. Esto sucede principalmente por dos cosas. Por un lado, nuestra memoria de trabajo se fatiga y nuestra concentración decae, porque nuestros recursos mentales son limitados. Y por otro lado aparece el efecto de la interferencia en el aprendizaje. Esto significa que cuantas más cosas aprendemos, más interfieren unas con otras y compiten por la consolidación en nuestra memoria. Por eso es muy fácil memorizar 3 palabras en orden y tan difícil memorizar 30. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal de estudio diario? La dedicación recomendada es de 4 o 5 horas como máximo, porque a partir de ahí la atención cae bruscamente. De hecho, Cal Newport, profesor del MIT, nos explica en su blog que no existe una relación lineal entre las horas de estudio y las calificaciones finales de los alumnos. Esto es algo que saben perfectamente los atletas mentales, como José María Bea o Paco Páez, quienes memorizan en sus entrenamientos y competiciones cientos de datos en apenas unos segundos. Para estos atletas, el momento ideal para dejar de entrenar o estudiar es antes de llegar a la fatiga mental y no después, ya que la fatiga tiene un efecto perjudicial retroactivo sobre el aprendizaje. Después de una sesión intensa de estudio con un periodo de aprendizaje, es recomendable dedicar 10 minutos a descansar sin hacer nada más. Esto favorece el principio de interferencia mínima y nos ayuda a aprender más y mejor. Así que ni tener una gran inteligencia, ni dedicarle más horas al estudio parecen ser determinantes para conseguir unos resultados excepcionales. Y aquí mi siguiente pregunta fue, ¿tienen estas personas una memoria fuera de lo común? Y lo cierto es que parece que no. De hecho, si nos vamos a los memorizadores de élite, como José María Bea o Paco Páez, con quienes llevo trabajando años, podemos ver que no tienen una memoria excepcional. De hecho, son hasta personas despistadas que se van dejando por el paraguas el día que llueve. Yo no sabía cómo memorizar. Yo digo, tengo mala memoria. No, era despistado, eso lo sigo siendo. Descubro la memorización. Me doy cuenta, primera vez en mi vida, digo, tengo una buena memoria. Y lo bueno es que cualquiera puede aprenderlas. Lo que hacen estas personas es entrenar estrategias basadas en mnemotecnia, que les ayudan a recuperar esta información que para el resto quedaría perdida en ese oscuro almacén que es nuestra memoria. Podemos concluir entonces que los mejores estudiantes del mundo no tienen necesariamente una mejor memoria, sino que son capaces de enganchar mejor esta información para no perderla. En lugar de simplemente sentarse a leer una y otra vez su temario, intentan buscar conexiones para enlazar los distintos datos y conceptos de modo que sean mucho más fáciles de recordar. Y esta es una gran noticia, porque para ser un estudiante de élite, ahora mismo lo que te separa es el entrenar estas habilidades que antes de empezar a ver este vídeo creías que eran innatas. Así que recuerda, la inteligencia es importante, pero también lo son, y mucho, las habilidades blandas. Debes descansar lo suficiente, invierte en horas de sueño y no descuides ni tu vida personal ni tu salud. Y por último, usa técnicas de estudio y memorización para enlazar mejor la información nueva que adquieras. Siguiendo estos consejos y trabajando técnicas de estudio específicas, verás como en muy poco tiempo ves unas mejoras espectaculares con las que nunca habrías soñado.